entrevistas desde Eleusis está con nosotros Ramón Valero, más conocido como un técnico preocupado. Bienvenido a Carl Jung, El mundo oculto. En esta entrevista nos presentas tus dos libros, Ojos bien abiertos, análisis de Eyes Wide Shut y Blasco Ibáñez de Velado, sumamente interesantes y muy recomendables, centrado el primero en Stanley Kubrick, un cineasta de culto con solo 13 películas, que vivió entre 1928 y 1999, y el segundo en Vicente Blasco Ibáñez, escritor español de fama internacional que vivió entre 1867 y 1928. Así pues, Kubrick y Blasco Ibáñez son dos advenedizos del poder, o sea, aquellas personas que han llegado a posiciones de poder o influencia de manera inesperada y sin pertenecer originalmente a los círculos tradicionales de poder o sin tener un linaje, formación o antecedentes que los respalden y que sean constatables en documentos oficiales. Entonces, todo esto permite que Kubrick y Blasco Ibáñez lleguen a conocer la sombra colectiva de las élites, esto es, el lado oscuro y reprimido del poder en términos junguianos, el cual Kubrick explora como aquellas fuerzas ocultas que dirigen y condicionan a las sociedades. Del mismo modo, Blasco Ibáñez explora la dinámica oculta de los poderes aristocráticos y religiosos de su época. Tech, ¿por qué elegiste analizar Eyes Wide Shut en lugar de otra película de Kubrick? La verdad es que había visto esa película hace ya mucho tiempo, quizás incluso antes de mi despertar, probablemente en 2003 o por ahí. En aquel entonces me pareció tediosa, difícil de entender. La percibí extremadamente lenta, confusa y enrevesada. Creo que me sucedió lo mismo que les pasa al 99% de las personas que se enfrentan a ese film sin conocer el contexto. No entienden que fue la 13ª y última película del director estrenada de manera póstuma y que él mismo la consideraba su obra cumbre. Sin embargo, esta valoración no fue compartida ni por la crítica ni por el público. De hecho, si la película no terminó siendo un rotundo fracaso económico, se debió en gran parte a la participación de la entonces pareja de moda, Cruise-Kidman. Una gran cantidad de espectadores se sintió atraída únicamente por las escenas sugerentes protagonizadas por la actriz australiana y otras bellísimas mujeres que aparecen en el film. Menciono esto para poner en perspectiva lo especial que resulta haber elegido analizar esta película, sobre todo si consideramos que formó parte de la 4ª entrega de los análisis de cine que realizamos en nuestro grupo, al que llamamos Exclave, en homenaje al icónico programa La Clave. Cuando decidimos estudiarla, ya había despertado cierto interés en círculos de conspiración debido al ritual central que aparece en la trama. Además, habíamos leído algunos artículos que iban más allá de la típica crítica cinematográfica, sugiriendo que la película escondía un significado mucho más profundo tras su aparente superficie. Así que nos propusimos el reto de analizarla desde nuestro enfoque como buscadores de la verdad. Nuestro método de trabajo siempre sigue una estructura. Primero, cada uno ve la película de forma individual, anotando los detalles que considere interesantes o que podrían pasar desapercibidos. Luego, organizamos una proyección conjunta, en la que pausamos la película en puntos clave para comentar y debatir nuestras observaciones, intentando esclarecer juntos los posibles mensajes ocultos o simbólicos. En este caso particular, además, vimos previamente los dos magníficos vídeos de Pedro Bustamante sobre este film, lo que nos aportó una perspectiva muy enriquecedora. Por lo general, antes de elegir una película para analizar, suelo proponer 5 títulos, que luego sometemos a votación para determinar cuál será el seleccionado. Algunas de las películas que hemos considerado en el pasado incluyen Benji contra el crimen, QV2, 12 monos, Ghost in the Shell, American Ultra, Lucy, Prisoners, Ellos viven, Daylight, Gattaca, Blade Runner o El destino de Júpiter. Sin embargo, en el caso de esta obra de Kubrick, no hicimos ninguna votación. Ya sabíamos de antemano que era una película que encerraba mucho más de lo que parecía a simple vista, lo que la convertía en una elección incuestionable. Tanto Kubrick como Blasco Ibáñez conocían el simbolismo acerca de realidades más profundas que no eran evidentes para los profanos, y precisamente los símbolos que están presentes en las obras de Kubrick y Blasco Ibáñez ocultan una verdad arquetípica que permite despertar. Por ende, ¿qué despertó tu interés por Vicente Blasco Ibáñez? ¿Su afiliación a la masonería, su conocimiento de la Compañía de Jesús o su crítica a los poderes fácticos?
No me consideraba, ni mucho menos, un admirador ferviente del escritor valenciano, pero tampoco un detractor. Sabía que había sido masón, aunque nunca había profundizado en su obra o en su figura más allá de las generalidades conocidas. Fue otro buscador de la verdad, Tony Marco, quien se propuso desentrañar todo lo que había tras esta figura clave, cuya trayectoria abarcó los siglos XIX y XX y dejó una huella profunda en la historia. Tony había crecido familiarizado con Blasco Ibáñez, ya que poseía en casa una edición completa de sus obras desde pequeño. Durante casi 2 años estuvo recopilando información sobre el autor con el objetivo de desarrollar un episodio para un podcast que aún no ha visto la luz, titulado El hilo de Ariadna. Su intención era plasmar la vida y obra de Blasco, pero poco a poco, lo que empezó siendo un hilo de investigación se convirtió en un ovillo enredado y finalmente en un auténtico laberinto donde la coherencia parecía inalcanzable. Un día, Tony me envió un gigantesco archivo PDF que contenía cientos de enlaces. Cada uno conducía a otros documentos, artículos, entrevistas, fragmentos de sus libros, notas, análisis y una interminable colección de referencias. Era una maraña inmensa, intrincada hasta el punto de que resultaba casi imposible encontrar un camino claro para comprender algo en conjunto. Me tomó más de 2 semanas montar un enorme rompecabezas en mi mente, organizando cada pieza hasta tener un esquema funcional. Solo entonces pude iniciar el arduo trabajo de lectura e investigación en profundidad. Me sumergí en decenas de textos, libros descatalogados encontrados en viejas bibliotecas, algunos de ellos censurados y prácticamente inhallables, como Tartarín revolucionario. También revisé tesis doctorales, vídeos de archivo y sobre todo periódicos de la época. Mientras avanzaba en esta labor, trazaba mentalmente una imaginaria línea roja, como el hilo de Ariadna tendió para no perderse en el laberinto del Minotauro. Fue en ese proceso donde descubrí que, sorprendentemente, nadie había unificado todos estos datos ni los había presentado al público de forma completa y crítica. El enfoque habitual hacia Blasco Ibáñez seguía siendo el de una veneración superficial, anclada en lugares comunes y alabanzas, pero sin una mirada más profunda que conectara todos los aspectos de su vida y obra. Lo que finalmente revelamos superaba con creces las opiniones de sus contemporáneos, incluidos los escritores de la generación del 98, de la cual fue apartado. También iba más allá de las críticas feroces de detractores, como el periodista que firmaba bajo el seudónimo del Caballero Audaz, y, por supuesto, trascendía las supuestas disputas con la Iglesia, que en realidad se reveló como una de las patas de la estructura que lo impulsó a las altas esferas de la literatura mundial. A medida que avanzábamos, entendimos cómo funcionaba esa compleja máquina hierogámico-sacrificial a la que se refiere Pedro Bustamante. Blasco Ibáñez, lejos de ser una figura independiente o aislada, era una figura clave, una rueda más dentro de un engranaje mayor que operaba en las sombras. Tech, por cierto, Kubrick muestra un poder oculto que manipula desde las sombras y que satisface sus deseos e impulsos oscuros en términos freudianos. Es decir, para Kubrick, las élites son un problema, de ahí la crítica a las dinámicas de poder y a su sombra colectiva en Eyes Wide Shut. En este caso, ¿encuentras paralelismos entre esta visión y la forma en que Blasco Ibáñez retrata las estructuras de poder de su época? El genio neoyorquino Stanley Kubrick logró algo único en su filmografía: mostrar sin mostrar, desvelar un mundo oculto, pero solo para aquellos que supieran mirar más allá de las apariencias. En su obra póstuma, Eyes Wide Shut, construyó un complejo entramado simbólico donde nada es lo que parece. Por contraste, Blasco Ibáñez, aunque reconocido en su tiempo como un escritor y político audaz, se limitó a servir a los poderes fácticos, adoptando una postura supuestamente de izquierdas que, al ser analizada con detenimiento, revela contradicciones flagrantes. Digo supuestamente entre comillas porque al examinar su vida y su obra queda claro que decía una cosa mientras hacía exactamente la contraria. Esto fue algo que Luis García Berlanga dejó en evidencia de forma magistral en su miniserie de 2 capítulos sobre Blasco, donde la hipocresía del escritor valenciano se expone sin ambajes. Hay momentos reveladores, como cuando pasa de viajar en tercera clase a primera para evitar incomodidades en el tren que lo lleva a un pequeño pueblo, donde apenas dedica unos minutos a dar un discurso apresurado. Otro ejemplo es su actitud despectiva hacia los pobres en una escena que representa un duelo con el teniente Alex Touey, o su cómoda relación con las élites,
como su presencia junto al rey Alfonso XIII en casa de Sorolla, y quizás el caso más emblemático sea la visita de Jaime de Borbón, aspirante al trono, a su residencia en Mentón, lo que demuestra cómo un supuesto republicano no tenía reparos en confraternizar con monarquías y nobles, siempre que estuvieran fuera de la vista del pueblo llano. En cada uno de estos episodios queda patente la distancia entre el Blasco Ibáñez público, crítico con las instituciones tradicionales, y el privado, que buscaba activamente entrar en los círculos que tanto criticaba. Así como Kubrick cuidaba cada detalle en Eyes Wide Shut, asegurándose de que no hubiera nada al azar en el metraje, nosotros encontramos un patrón similar en la vida de Blasco. Cada gesto y decisión parece calculado para proyectar una imagen pública que ocultará su verdadera naturaleza. Esto fue algo que exploramos a fondo en la serie de 10 capítulos que realizamos para nuestro proyecto Esclave, convirtiéndose en el sexto análisis de nuestro grupo. El paralelismo entre Kubrick y Blasco es inevitable en este sentido. Mientras uno construye una obra deliberadamente críptica para quienes quisieran descifrarla, el otro construyó una vida donde las contradicciones eran tan visibles que, a pesar de su aparente claridad, invitaban a un análisis mucho más profundo. Blasco, como dije, solo aparentaba estar enfrentado con la derecha, con los reyes o con las instituciones tradicionales como la Iglesia. En realidad, su carrera estuvo marcada por la búsqueda de aceptación en esos mismos círculos que decía despreciar. Criticaba de cara al público, mientras en privado se aseguraba de beneficiarse de las relaciones y los privilegios que estas conexiones le proporcionaban. Es por eso que decidí titular mi libro Blasco Ibáñez desvelado. Mi intención fue clara: retirar el velo de mentiras y medias verdades que han envuelto su figura durante décadas, elevándolo casi a la categoría de un semidios intocable. Al desentrañar su verdadero rostro, mostramos no solo sus logros, sino también sus sombras y sus contradicciones, ofreciendo una visión más completa, menos idealizada y mucho más real. Antes hemos hablado del despertar que produce tanto el cine de Kubrick como los escritos de Blasco Ibáñez, pero parafraseando Carl Jung, no puede existir un despertar estable y real sin un conocimiento verdadero que surja de la comprensión conseguida tras descifrar los símbolos. De hecho, esto es algo fundamental para canales dedicados a la investigación, como era el caso de Pedro Bustamante, como es el caso de este canal y, por supuesto, del grupo Los Buscadores de la Verdad, donde está Tony, Jane, etc. Así pues, el simbolismo es clave en la narrativa dual de Kubrick y Blasco Ibáñez. Ambos utilizan una narrativa superficial y profana y otra más oculta, cargada de simbolismo que revela una realidad subyacente. ¿Puedes compartir ejemplos de cómo cada autor expone y revela este mundo oculto para quienes tienen los ojos bien abiertos? La película se titula Eyes Wide Shut, que en español significa ojos bien cerrados. Inspirándome en ello, decidí nombrar mi libro Ojos bien abiertos, con la intención de que su lectura sirva para abrir los ojos de los lectores y permitirles descubrir todo lo que la película revela a quienes tengan la capacidad y la voluntad de verlo. Este ejercicio de análisis nos lleva a explorar un film que, a pesar de ser una obra maestra, ha pasado desapercibido para el gran público. Se trata de un testamento cinematográfico que desvela cómo una élite psicopatocrática controla el mundo desde las sombras. Para la mayoría de las personas, esta última obra de Stanley Kubrick no es más que una crítica superficial y anodina hacia los poderes ocultos, salpicada por algunas escenas que muestran a un grupo selecto de esta élite participando en rituales sexuales. En el mundo del cine, a menudo se la categoriza como un thriller erótico o un drama romántico, nada más lejos de la realidad. Nuestro análisis va mucho más allá de lo que simplemente se ve en pantalla. Nos adentramos en las capas más profundas del metraje, desentrañando los significados ocultos y las complejas simbologías que el director dejó deliberadamente para ser descubiertas solo por quienes se atrevieran a buscar. Como explica Michael Ciment en su magnífico libro Kubrick, edición definitiva, el título mismo es una clave para entrar en este universo de trampantojo. Suena familiar, pero es una trampa. Nunca los ojos se han calificado grandes cerrados. Lo mismo que el primer plano de la película, que ofrece brevemente a la mirada la desnudez de una mujer, es seguido inmediatamente por un fundido en negro que nos la arrebata apenas entre vista, preludiando las frustraciones venideras.
El fundido, con los habituales travelings hacia atrás, es una de las grandes figuras de estilo recurrentes en Eyes Wide Shut, expresando acertadamente ese balanceo esencial de la película: ebriedad, pérdida de conciencia, desvanecimiento, sueños. Y la Steadicam de Kubrick encuentra en La fiesta de Ziegler las volutas de la cámara de un Ophulus, tan admirado por Kubrick en su juventud, y él también aficionado a Schnitzer, Lieveley, La ronda, y a Sweet, Carta de una desconocida. Pero la embriaguez de la pareja que baila, Alice y su seductor húngaro, es el preludio de vértigos mucho más peligrosos. Existen decenas de libros que analizan esta película, como el de Ciment, pero ninguno de ellos profundiza en aspectos menos evidentes como las referencias al ciclo metónico que Kubrick incorpora de manera magistral. Por ejemplo, en el minuto 2:08:3 segundos de la película, Mandy, en la sala de autopsias, se encuentra en la cámara frigorífica número 19. Los números, como es característico en las obras de Kubrick, jamás están al azar. Este detalle nos remite al simbolismo del número 19 en astronomía, conocido como número áureo, que marca un año dentro del ciclo metónico, un periodo de 19 años que sincroniza los ciclos lunares y solares con un margen de error mínimo. Este descubrimiento, atribuido a Metón de Atenas en el año 432 a.C., fue celebrado por los atenienses como un avance revolucionario y quedó inmortalizado en letras doradas en el templo de Minerva. En la película, este número adquiere una dimensión arquetípica, evocando la escena de los cuentos clásicos en la que el beso despierta a la princesa, rompiendo maldiciones y simbolizando el amor verdadero. Aquí, el número 19 no solo alude al ciclo astronómico, sino que también sugiere una conexión con la trascendencia y la transformación. Por otro lado, si miramos a Blasco Ibáñez, encontramos paralelismos inquietantes con los temas abordados en Eyes Wide Shut. En su vida y en los detalles que rodearon su muerte, hay símbolos que sugieren que comprendía perfectamente el mundo oculto que las élites mantienen alejado de las masas. El 29 de octubre de 1933, con la Segunda República Española consolidada, Blasco fue recibido en el puerto de Valencia por 300.000 personas, incluyendo figuras de alto rango como Niceto Alcalá Zamora y Francesc Macià. Su entierro, más propio de un jefe de Estado, incluyó un sarcófago diseñado por Mariano Benlliure, con simbología masónica, como una pirámide truncada, el disco solar y una esfera terrestre flanqueada por cabezas de águila. La cara posterior del sarcófago, la cara buena, de la pirámide truncada Illuminati, donde reside esta simbología más esotérica, es curiosamente la menos difundida. Apenas existen fotografías de alta resolución de este lado del cenotafio, lo que alimenta las especulaciones sobre qué se intenta ocultar, por qué esa opacidad, qué mensajes ocultos quiso dejar su círculo cercano. La cara de Medusa, una égida de Atenea metálica para proteger al espíritu iluminándolo, con el disco solar acompañado de los cuernos de la fortuna. Fijaos que la bola del mundo, que está entre las garras de las dos águilas o del águila de dos cabezas, parece un huevo. El huevo alquímico de la masonería, ese germen que tratan de transformar con dos fuerzas, izquierda y derecha, blanco y negro, azul y rojo, para lograr la síntesis, la culminación de su obra, vaya. El diseño del mausoleo, obra del arquitecto Javier Gorlich, nieto de un marqués, incluye elementos alquímicos como un huevo, entre comillas, que parece estar entre las garras de las águilas, aludiendo al huevo filosófico de la masonería, símbolo de transformación y síntesis. Este cenotafio, porque nunca fue ocupado por un cadáver, un sarcófago, que ha cambiado de ubicación en múltiples ocasiones, parece ser un símbolo en sí mismo de una verdad que las élites prefieren mantener en las sombras. En dicho mausoleo se iban a utilizar unos pebeteros que terminaron en una capilla y uno de los cuales fue sufragado por una institución, la Diputación Provincial, que fue creada por la dictadura de Primo de Rivera, el supuesto enemigo de Blasco y la República. En definitiva, tanto en el cine de Kubrick como en la vida de Blasco Ibáñez encontramos capas de significados que esperan ser descifradas. Mi libro, Ojos bien abiertos, busca precisamente eso, iluminar lo que se oculta a plena vista y mostrar que tanto en el arte como en la historia todo está interconectado. Tech, ambos autores muestran la naturaleza psicológica del poder y la existencia de estructuras visibles o poco conocidas del poder. Por ejemplo, Kubrick identifica a las élites como la aristocracia del dinero, la nobleza de sangre y la clase media alta,
mientras que Blasco Ibáñez se centra en los estamentos tradicionales de la aristocracia, la Iglesia y el Estado, con una burguesía emergente intentando integrarse en las élites. Tech, ¿crees que estas élites son las que realmente controlan el sistema o es algo aún más complejo? La verdad es que a ciencia cierta nadie puede saber lo que es ese poder oculto sin tener que respetar el secretismo que les ha garantizado la supervivencia a lo largo de muchos milenios. Esto significa que si conoces realmente los mecanismos que utiliza el poder religión para mantenerse ahí, nunca hablarás abiertamente de ello. En Ojos Bien Abiertos hablo sobre los mecanismos de control mental mediante trauma que emplea esta élite psicopatocrática para programar a los miembros de dicha élite. Los más viejos programan a los más jóvenes y los más jóvenes terminan programando a los hijos de otros que son como ellos en un ciclo sin fin. Esto va mucho más allá de lo que se conoce por programación MK Ultra o control mental ultra. Aquí hablamos de vínculos sagrados mediante pactos de sangre donde una familia se intercambian hijos con otras familias para no tener que programar a sus propios hijos mediante las técnicas más crueles que podemos imaginar. Algo de esto nos contó Kubrick en La Naranja Mecánica, donde un padre monstruo engendra a un demonio hijo. Kubrick nos está hablando del abuso intergeneracional que practican estas élites de psicópatas que no tienen otra religión más que la búsqueda del poder, la búsqueda y el mantenimiento del poder. Pedro Bustamante, en su artículo La Naranja Mecánica, el eterno retorno del falo, nos decía: Alex Edipo, hijo encubierto del Illuminati Mr. Alexander, dos encarnaciones de un mismo eterno retorno, de la herramienta por excelencia del poder religión, el falo pederástico, felado, sodomizador, violador. La Naranja Mecánica, de 1971 de Stanley Kubrick, no es una obra fácil. Se puede leer, como todas las grandes obras, a varios niveles, pero niveles que están relacionados unos con otros. No solo es que haya varios planos narrativos, con uno más literal y otros más metafóricos que podamos leer entre líneas. Lo que hace el genio estadounidense es contarnos, precisamente a través de las vinculaciones entre estos distintos planos, cómo funciona la realidad, cómo funciona el poder religión. La leche semen, que la pandilla de jóvenes violentos beben, pero también los burgueses con los que se cruzan en el bar, funciona por lo tanto como una droga. Por eso nos dicen que es leche plus o leche de belloceta. Se refieren a la belladona, utilizada por las brujas en sus rituales desde la antigüedad, en los rituales dionisíacos o para narcotizar a los soldados griegos. Como el captagón, que hoy las agencias de inteligencia occidentales proporcionan a sus ejércitos de yihadistas, con los que dicen combatir los políticos y los medios mentirosos e inmorales que hoy padecemos. La mecánica es la misma para la clase burguesa o profesional, con sus trajes y sus pajaritas, y para las pandillas callejeras, que no en vano llevan gorras burgueses. Los matones no están más que iniciándose en el sadismo que estructura toda la sociedad capitalista, que irán haciendo más sofisticado a medida que asciendan en la escala de poder. Todo lo que decía Pedro. En la serie de Berlanga, sobre la vida de Vicente Blasco Ibáñez, se hace una alusión velada al comercio de mercancía sagrada o intercambio de niños de unos linajes a otros, con la adopción del primo de Blasco. Allí vemos como una carreta está entrando a Valencia, ¿no? Y dice así en la serie: «Venga, Matías, coge la boñiga». Y luego una voz en off de Blasco dice: «Detrás de esas torres está Valencia, aquí nací yo». En aquellos tiempos, para mucha gente, para la gente del campo, sobre todo era la ciudad de las promesas, un lugar en el que cualquiera podía comerciar con lo que tuviera: azadones, patatas, estiércol, incluso hijos. Lo curioso era que mientras unos querían entrar a toda costa, para otros respirar se nos hacía cada día más difícil y solo soñábamos con irnos. Vemos, por tanto, que hacen alusión al cuento de El Femater, el basurero, de la colección Cuentos Valencianos. Podría ser que el director se refiriese al propio Blasco, ya que poco o nada se sabe de ese supuesto primo adoptado. ¿Podría ser que el propio Blasco hubiera sido intercambiado por otra familia de la élite psicopatocrática para ser traumatizado y programado desde pequeño? Desde luego, lo que nos debe quedar claro tras leer Blasco Ibáñez desvelado es que la función del escritor valenciano ya estaba designada desde muy niño y que, sabedor o no de ello, el valenciano será una pieza fundamental en la historia global. Tech definen Kubrick y Blasco Ibáñez a las élites como grupos de poder interesados en el ocultismo, el esoterismo y la espiritualidad,
¿O más bien como poderes que solo tienen intereses materialistas y financieros? Tanto Stanley Kubrick como Vicente Blasco Ibáñez, aunque separados por contextos históricos y temáticas aparentemente distintas, comparten una misma interpretación, una visión de las élites como entidades profundamente interesadas en prácticas ocultistas, rituales esotéricos y un entendimiento del poder que trasciende lo meramente materialista. Sus obras, reinterpretadas bajo esta óptica, dejan entrever la fascinación y el temor hacia un control invisible ejercido a través de fuerzas intangibles, pero profundamente influyentes. En esta línea, las élites no solo estarían obsesionadas con acumular riquezas y controlar recursos, sino que también creen en su capacidad para moldear la realidad misma mediante rituales ancestrales y hierogamias sacrificiales, una práctica que, desde tiempos remotos, fusiona los conceptos de sexualidad y sacralidad en una búsqueda de poder espiritual. Kubrick, en su película Eyes Wide Shut, alude a círculos de poder cerrados que participan en ceremonias misteriosas, sugiriendo que estas prácticas no solo simbolizan su influencia, sino que son herramientas reales para afianzar su dominio. Por otro lado, Blasco Ibáñez, aunque menos explícito en lo esotérico, retrata en su obra un universo en el que las élites parecen operar bajo influencia de fuerzas más grandes que la propia economía o la política. La erección del chalet de la Malvarrosa, en Valencia, como un símbolo del contacto entre el poder terrenal y lo trascendental, adquiere un peso especial en este relato. De forma extraordinaria, y os voy a hacer un pequeño spoiler, si uno traza una línea entre este punto y el obelisco de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, se encuentra con una distancia exacta de 600 millas náuticas. Este dato, lejos de ser casual, reflejaría un diseño premeditado que conecta ambas localizaciones con un propósito energético y ritual. Las élites, según esta perspectiva, habrían diseñado el mundo físico para reflejar sus conocimientos ocultos. Esta distancia, tan precisa, no sería un accidente, sino una evidencia de que el chalet y el Vaticano ocupan posiciones estratégicas dentro de una red geomántica que canaliza energías terrestres y cósmicas. A través de estas alineaciones, los rituales adquieren un poder multiplicador, afectando la psique colectiva y reafirmando el control sobre las masas. Esta obsesión por el control no se limita al dominio físico de los territorios, sino que se extiende a la manipulación de las mentes y almas humanas. Según estas creencias, los rituales ancestrales no solo honran a deidades arcanas, sino que también funcionan como un medio para programar la realidad compartida. Creen que, al activar estos puntos energéticos mediante ceremonias específicas, pueden influir en el curso de la historia y el destino de los pueblos, consolidando su hegemonía. Desde este punto de vista, Kubrick y Blasco Ibáñez no serían meros artistas, sino crípticos cronistas que dejaron pistas sobre los mecanismos invisibles del poder. El lenguaje simbólico, las distancias exactas y las narrativas de exclusión esotérica que aparecen en sus obras nos ofrecen un mapa alternativo del mundo, uno donde lo oculto y lo manifiesto se entrelazan para dar forma a una realidad que sigue escapando al entendimiento común. Por último, ¿cómo se pueden conseguir tus libros? Por desgracia, mis libros de momento solo se pueden conseguir a través de Amazon, ya que todavía no he logrado llegar a ningún acuerdo con ninguna librería. Tengo un artículo en mi blog que se titula Ayuda a través de la compra de mis libros, donde explico los libros que tengo y en los formatos que se pueden comprar. De todas formas, si introduces mi nombre en Amazon, Ramón Valero, te van a mostrar la página del autor donde se referencian mis 3 libros. Escribí uno hace mucho tiempo que se llama 5 familiares elementos, pero que he publicado tras escribir mi primer libro como tal, que es el que habla sobre Blasco. Este anterior es una recopilación de 5 relatos cortos donde, utilizando las vivencias de algunos miembros de mi propia familia, explico lo que son los 5 elementos fundamentales que describían los filósofos griegos. Cada relato es muy diferente y trata temas del despertar de conciencia. Son como microcuentos donde el hilo en común es que hablo de vivencias personales. Este libro contiene también algunos artículos míos muy antiguos y un índice detallado con mis mejores hilos de Twitter. Se podría decir que es un libro de consulta. Hay una versión digital y también en papel en tapa blanda y tapa dura. Realmente mi primer libro como tal es Blasco Ibáñez desvelado y se trata de una obra muy seria, muy referenciada, casi una obra académica,
lo que la convierte quizás en poco accesible para el gran público. Pero en ella se explica cómo funciona el mecanismo hierogámico sacrificial del que hablaba Pedro Bustamante con ideas casi pictóricas, muy descriptivo. Estoy muy orgulloso de esa obra, que creo que envejecerá muy bien. Darle las gracias a Marta, la editora que me dio el empujoncito para escribirlo. Tras este libro ya me atreví a publicar el de relatos cortos e inmediatamente me metí de lleno en escribir el tercero, Ojos bien abiertos, donde en más de 800 páginas descubro lo que Kubrick nos contaba en esa película e incluso lo amplío dando detalles sobre las técnicas y rituales que emplea la élite de psicópatas que dirige todo. Esta obra está editada en digital, tapa blanda de más de 800 páginas o en 2 volúmenes de lujo en tapa dura de unas 500. Realmente está escrito para poder leer de subcapítulo en subcapítulo sin hacer que el público pierda el interés en ningún momento. Al igual que el de Blasco, la traca final os dejará con ganas de más. Como digo, o bien a través del artículo en mi blog o introduciendo mi nombre o el título de las obras en Amazon, esta plataforma les proporcionará los enlaces para poder comprarlos. Espero también organizar una charla de presentación de las obras en Valencia lo más pronto posible y lo publicitaré a través de mi blog y de Twitter. Y nada, muchísimas gracias Alex por preocuparte por entrevistar a este paria que tan solo aspira a ser más humano cada día. Y un fuerte abrazo a todos los oyentes y otro para todas las personas que hayan escuchado de mí por primera vez. Gracias. Gracias a ti, Tech. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.